Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2 de la práctica. Este es un ejercicio clave para un examen. Bueno, vayamos extrayendo los datos del ejercicio. La empresa ABC está considerando la adquisición de una máquina que le permita incrementar su capacidad de producción. La máquina tendrá un costo de 50,000 pesos. Bueno, acá tenemos el primer dato, que es el costo de adquisición de la máquina. Esto lo vamos a registrar en el Excel, que serían, este sería el ejercicio 3, digo el ejercicio 2. Ejercicio 2. Y acá vamos añadiendo el primer dato. Datos. Adquisición de la máquina. En este caso era 50,000 pesos. Vayamos prosiguiendo. Permitiendo a la empresa aumentar sus ventas al contado de 60,000 por año durante los próximos 5 años. Acá podemos rescatar dos datos muy importantes, el cual es la duración del proyecto, que va a durar durante 5 años, y también nos está dando el dato de la proyección de las ventas, que serían de 60,000 por año. Eso quiere decir que va a empezar con 60,000 el año 1 y durante los siguientes años va a ir incrementándose en 60,000 también. Entonces vamos añadiendo los datos. Primero añadamos los datos del periodo. Periodo va a durar 5 años, entonces sería periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Y como las ventas nos la estaba estimando, ya podemos ir ingresando también ventas. En este caso nos decía que se incrementarían sus ventas al contado, se incrementarían en 60,000 por año durante los próximos 5 años. Entonces, acá serían ventas. En el año 1 sería 60,000. Para el año 2 serían los mismos 60,000 más otros 60,000, porque se está incrementando de 60,000 en 60,000. Entonces sería periodo anterior más 60,000. Para el año 3 también sería el periodo anterior más 60,000. Para el año 4 sería periodo anterior, que sería 180,000 más 60,000. Y para el año 5 sería igual al periodo anterior más 60,000. Bueno, hasta acá tenemos la estimación de las ventas. Vayamos prosiguiendo con el ejercicio. Los gastos operacionales en efectivo, excepto los impuestos, también se incrementarán en 20,000 en el año 1 y se espera que aumenten en un 10% por año de allí en adelante. En este caso nos está dando el primer dato, que sería que el año 1 va a ser los gastos operacionales o gastos de operación y mantenimiento, también son lo mismo. Nos está dando el dato del primer año, que sería de 20,000. Entonces serían gastos operacionales. Y nos está dando el dato del primer año, 20,000. Le voy a poner en formato de número y listo, ya. Pero veamos lo siguiente, y se espera que aumenten en un 10% por año de allí en adelante. A partir del año 1 se van a incrementar en un 10%. Eso quiere decir que hay que ir incrementando en un 10% cada año. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es igual al periodo anterior por 1 más el 10%, que en este caso sería 0,1. Para el año 3 sería igual al mismo. El periodo anterior por 1 más 0,1. Perdón, acá 0,1, no sé del paréntesis, listo. Para el año 4 sería igual a periodo anterior por 1 más 0,1. Y para el año 5 también sería lo mismo. Esto por 1 más 0,1. Y listo. Ya tenemos los datos. Los gastos operacionales estimados en este caso serían para el año 1 de 20,000,
para el año 2 de 22.000, para el año 3 de 24.200, para el año 4 de 26.620 y para el año 5 29.282. Bueno, vayamos continuando en extraer los datos del ejercicio. Al final del quinto año se proyecta que la máquina pueda venderse para generar ingresos de 2.000 antes de impuestos. Esta parte es muy importante porque acá nos está dando 3 datos sumamente vitales para este ejercicio. En este caso, primero debemos identificar en qué año se está vendiendo la máquina. En este caso sería el quinto año. Al final del quinto año, al finalizar la vida del proyecto. ¿Ya? Dice que se pueda vender para generar ingresos de 2.000 antes de impuestos. Acá nos está dando el monto, que sería el segundo dato. Y por último, el tercer dato, que sería antes de impuestos. Este dato es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, vamos a registrar este dato. En este caso, dice que precio de venta va a ser igual a 2.000, pero antes de impuestos. Ok, vayamos encontrando más datos todavía. Considerar que la tasa impositiva IVE es del 20% para los años 1 y 2 y 45% para los años 3, 4 y 5. Acá la tasa o la alícuota del IVE impuestas a las utilidades de las empresas va a variar. Esta es una buena variación de un ejercicio. En este caso nos está diciendo que para el año 1 y 2 se va a utilizar una alícuota del IVE del 20% y para los años 3, 4 y 5 se va a utilizar una alícuota del 45%. Ok, entonces vamos a registrar esto. En este caso sería el IVE. Impuesto de las utilidades de las empresas. Nos está diciendo que el 20% se va a utilizar para el año 1 y para el año 2. ¿Okay? Para los años 3, 4 y 5, para los últimos 3 años se utilizaría el 45%. 45%, 45%, 45%. Ok, vayamos extrayendo más datos. La depreciación para los 5 años es de 7.125, 10.450 y 9.975 para los últimos 3 años. Ok, acá nos está dando los datos de la depreciación, pero estos 7.125 es en el año 1, 10.450 es en el año 2. Y acá este es un dato muy importante porque nos dice que se va a mantener constante la depreciación durante los últimos 3 años, que serían 9.975 para los últimos 3 años. En este caso serían los años 3, 4 y 5. Ok, entonces vamos a registrar 7.125. Dato de la depreciación. En este caso sería 7.125 para el año 1, 10.450, 10.450 para el año 2 y 9.975 para los últimos 3 años. 9.975 para los últimos 3 años. Entonces este dato se va a mantener constante durante los últimos 3 años. Entonces acá tendríamos otro dato más que sería el de la depreciación. Antes de realizar cualquier inciso de este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es el cuadro de depreciación. En este caso nos está dando de datos el costo de la máquina y no tenemos ningún otro costo. Debemos de fijarnos si no tenemos algún costo asociado a esta máquina. Por ejemplo, podrían ser costos de transporte de máquina, costos de instalación de la máquina o costos de entrega de la máquina. Entonces, uno de esos tres.
Pero como no tenemos ninguno, entonces el valor bruto de la máquina es igual a los mismos 50,000 pesos. ¿Cuál es el valor de la depreciación? Acá tenemos los valores de la depreciación de cada año. No tenemos que calcular, no tenemos que utilizar la fórmula de la depreciación, el cual era valor bruto sobre años de vida útil. Entonces podemos realizar ya directamente nuestro cuadro. Cuadro de depreciación. ¿Ok? Ahora, los conceptos que necesitamos para este cuadro de depreciación son los siguientes. Periodo. Antes de colocar esto, voy a insertar una columna, la cual va a ser en mi periodo 0 acá. Y este valor bruto de la maquinaria lo voy a trasladar acá. En este caso sería periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el primer concepto que necesitamos es el valor bruto del activo, que en este caso sería igual a los 50,000 todos los años. Voy a congelar la celda. Congelar la celda. Este valor bruto, como no se está incrementando ni reduciendo, entonces va a ser el mismo durante los 5 años. El siguiente concepto que necesitamos es el de la depreciación, lo cual ya nos están dando de datos para los 5 años, el cual sería igual a los 7,125 para el primer año, los 10,450 del segundo año, los 9,975 para el tercer año y este dato se va a repetir hasta el año 5. Ya tenemos los datos de la depreciación. El siguiente dato es igual al de depreciación acumulada. ¿A qué es igual la depreciación acumulada? Es igual a la depreciación acumulada del año anterior más la nueva depreciación. Y esto se aumenta para los siguientes años. Depreciación del año anterior más la depreciación de este año. Depreciación acumulada del año anterior más este nuevo dato. Depreciación acumulada del año anterior más este nuevo dato. Depreciación acumulada del año anterior más la nueva depreciación. Y por último necesitamos calcular el valor neto en libros. ¿Qué es el valor neto en libros? No es nada más que el valor que tiene el activo o en este caso la maquinaria después de haber sufrido la depreciación, después de haberle deducido la depreciación. Eso quiere decir que el valor neto en libros que nos dé en cada uno de estos periodos nos va a indicar el valor que tiene en ese periodo. En este caso sería igual, el valor neto en libros es igual al valor bruto menos la depreciación acumulada. Para el año 1, eso quiere decir que ahora nuestro activo, nuestra maquinaria vale 50,000, pero con la depreciación del año 1, ahora nuestro activo vale 42,500. Para el año 2, nuestro activo vale 3,425. Después del año 3 vale 2,450. Para el año 4 vale 12,475. Y para el año 5 nuestro activo está valiendo o tiene un valor contable registrado de 2,500. Entonces, como ya tenemos el cuadro de depreciación, podemos seguir con lo que nos pide, es decir, una vez terminado de extraer los datos del ejercicio y realizado el cuadro de depreciación, entonces procedemos a realizar los ejercicios que nos piden.
Tomen en cuenta que siempre antes de realizar el ejercicio hay que hacer el cuadro de depreciación o amortización en el caso de que hubieran gastos de organización. Pasamos con el inciso A. Nos pide calcular el estado de resultados y flujo de caja asumiendo que todas las ventas son en efectivo y los gastos operacionales se pagaron en el año. Primero calculamos el estado de resultados. Para calcular el estado de resultados, en este caso le voy a aumentar la letra y la voy a poner negrita. Necesitamos los datos de los periodos. En este caso sería periodo 1, 2, 3, 4 y 5. No hay periodo 0. El primer concepto que necesitamos es el dato de las ventas, para lo cual vamos a hacer una copia fiel de nuestros datos que extraímos anteriormente, que serían 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 y 300.000. A las ventas le tenemos que quitar lo que nosotros llamamos gastos operativos operacionales, que en este caso vienen con signo negativo y son una copia fiel de los datos obtenidos. Otro dato que le debemos de restar son las depreciaciones, que es igual a una copia fiel. Como es un gasto, entonces sería con signo negativo. Es igual a una copia fiel de los datos que obtuvimos, que sería 7.125, 10.450, 9.975 para los últimos 3 años. Y con esto podemos calcular nuestra primera utilidad. En este caso sería la utilidad operativa. ¿A qué es igual la utilidad operativa? Es igual a las ventas menos los gastos menos las depreciaciones. Y el mismo cálculo se utiliza para los demás o siguientes años. Ya tenemos nuestra utilidad operativa. Lo que sigue es que a la utilidad operativa le sumamos otros ingresos y les restamos otros gastos. ¿Tenemos algún otro ingreso o algún otro gasto en la empresa? Veamos los datos. No tenemos. Ya utilizamos las ventas. Las voy a pintar. Los gastos operacionales ya los utilizamos. La depreciación también ya lo hemos utilizado. El IVA lo vamos a utilizar después. Precio de venta. Ya. Acá tenemos una venta, el cual nos indicaba que era en el año 5 y que se lo vendía a un precio de 2.000 antes de impuestos. Para saber el monto que debemos ingresar en el estado de resultados, primero tenemos que hacer una comparación del precio de venta, con este precio de venta, tenemos que compararlo con el valor neto en libros de esa gestión. En este caso, el precio de venta se hace en el año 5. La venta se la hace en el año 5. Entonces, nos recurriremos a examinar el valor neto en libros en esa gestión, que en este caso serían 2.500. En el periodo 5, la maquinaria está valiendo 2.500. Entonces serían valor neto en libros en el periodo 5 es igual a 2.500. Y nosotros estamos vendiendo a 2.000. Acá lo que tenemos que realizar es un análisis de si estamos perdiendo o estamos ganando. La lógica es la siguiente: si el precio de venta es mayor al valor neto en libros, entonces estamos obteniendo una ganancia. ¿Qué quiere decir? Que estamos vendiendo a un precio mayor al que tiene contablemente registrado el activo. Pero si el precio de venta es menor
al valor neto en libros, quiere decir que estamos vendiendo a un precio por debajo del precio contablemente registrado del activo, entonces esto estamos incurriendo en una pérdida. En este ejercicio tenemos que recurrir al mismo análisis. En este caso, el precio de venta es menor al valor neto en libros. ¿Qué quiere decir? Que estamos vendiendo a un precio por menor al que contablemente está registrando. ¿Cómo registramos esto? Como el precio de venta es menor al valor neto en libros, entonces eso quiere decir que estamos incurriendo en una pérdida. ¿Cómo calculamos esa pérdida? Es igual a la diferencia de ambos, que sería igual al valor neto en libros menos la venta. En este caso estamos obteniendo una pérdida. Una pérdida en la venta del valor de la máquina. Entonces estamos perdiendo 500 pesos. Estos 500 pesos son los que van a ir registrados en el estado de resultados. Solamente en el estado de resultados va a ir este valor, no el precio de venta ni el valor neto en libros. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo al vender a un precio menor al que deberíamos haber vendido. ¿Ya? Entonces, en este caso, iría al estado de resultados como otros gastos, con signo negativo. Ok, y nos fijamos si tenemos algún otro ingreso o gasto, entonces ya lo hemos utilizado el precio de venta. La adquisición de la maquinaria la utilizamos al principio. Ok, una vez obtenidos los datos de otros ingresos y otros gastos y entender por qué estamos llevando a otros gastos por el hecho de que era una pérdida. Si hubiera una utilidad, tendría que venir a otros ingresos con signo positivo. Entonces, podemos calcular nuestra siguiente utilidad, la cual es la utilidad antes de intereses. Utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Aquí es igual a la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, es igual a la utilidad operativa más otros ingresos, menos otros gastos. En este caso sería igual a 260.743 más 0 menos 500 nos da una utilidad antes de intereses, antes de impuestos de 260.243. Entonces ya tenemos nuestra segunda utilidad. A la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, lo que prosigue es quitarle lo que denominamos costos financieros. Como aún no hemos adquirido ningún préstamo, no hay el supuesto de que hayamos adquirido ningún préstamo, entonces este dato se hace 0 o no hay ningún valor para ingresar acá. La diferencia entre la utilidad antes de intereses antes de impuestos nos daría la utilidad antes de impuestos nada más, el cual es igual a la utilidad antes de intereses antes de impuestos menos los costos financieros, que es igual para todos los años. Entonces sería igual a control, lo voy a poner en negrita, y ahí tendríamos nuestra utilidad antes de impuestos. El último procedimiento para hacer el estado de resultados es calcular el impuesto a las utilidades de las empresas, IUE. Como es un pago, un impuesto, entonces sería un gasto. Entonces iré con signo negativo. Aquí es igual el IUE. Es igual a el porcentaje de la utilidad antes de impuestos. Entonces, pero la condición es la siguiente. Si hubiese utilidad, entonces recién pagamos impuestos. Si no hubiese utilidad, en el caso, si hubiese sido el valor
del año 1 en cuanto a utilidad antes de impuestos, un valor negativo, digamos de menos 32.875, entonces no pagamos nada de impuestos. Recordemos que el impuesto a las utilidades de las empresas solamente se la paga siempre y cuando existan utilidades. Entonces, como en todos los años tenemos utilidades, entonces hacemos la multiplicación sacamos el porcentaje requerido para su deducción. Como es un impuesto, sería con signo negativo. Sería igual a la utilidad antes de impuestos multiplicado por su alícuota. En este caso teníamos las alícuotas acá ya definidas, que eran de 20% para el año 1 y 2 y de 45% para los años 3, 4 y 5. Todo esto la fórmula las jala. Entonces, el impuesto que pagaríamos el año 1 sería 6.575, en el año 2 pagaríamos 17.510, para el año 3 pagaríamos 65.621.25, para el año 4 91.532.25 y para el año 5 117.119.35. Y por fin podemos obtener lo que llamamos nuestro resultado neto de la gestión o utilidad neta. ¿A qué es igual la utilidad neta? Es igual a utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Entonces acá tenemos nuestras utilidades. Recuerden, y mucho ojo, las alícuotas de los impuestos acá para el año 1 y 2 eran del 20% y para el año 3, 4 y 5 era un valor mayor, que era del 45%. Esos los estoy tomando en cuenta en este ejercicio. Entonces ya tendríamos el estado de resultados. Estos serían los valores para compararlos con las respuestas que tenemos. Bueno, una vez obtenido el estado de resultados, procedemos a realizar el flujo de caja. En este caso, primero lo que tenemos que hacer es leer el enunciado completo. Acá nos dice, el flujo de caja, realizar el flujo de caja asumiendo que todas las ventas son en efectivo y los gastos operacionales se pagaron en el año. Entonces, esto nos quiere decir que el 100% de las ventas las hemos vendido y ese 100% nos los han pagado con dinero en efectivo, nada más. Y eso quiere decir que el 100% de esas ventas van a ingresar como en el flujo de caja. Y también en el caso de los gastos operacionales, también como dice que se pagaron en el año, entonces también el 100% ingresaría a nuestro flujo de caja. Hagamos el flujo de caja. Flujo de caja. Le voy a aumentar el tamaño de la letra. Y para flujo de caja también necesitamos el dato de los periodos. Con la diferencia de que acá sí ya hay el periodo cero. Primero, comenzamos a hacer el flujo inicial. El flujo inicial lo vamos a hacer como un subtítulo. Y veamos, para realizar el flujo inicial, lo primero que tenemos que hacer es identificar todas aquellas inversiones, entradas o salidas de dinero que se realizaron en el periodo cero. Entonces, acá en el estado de los resultados no tenemos porque no hay. Entonces, podemos recurrir al... Eso es lo que se realizó en el periodo cero. Los de mercado con celeste. Hicimos la compra de una maquinaria o una máquina, la cual costaba a 50.000. Como es una adquisición, estamos comprando de nuestra empresa, está saliendo dinero, entonces iría con signo negativo al flujo de caja. Adquisición de máquina. En este caso llego con signo negativo con el monto de menos 50.000. No tenemos ningún otro concepto en cuanto a flujo de caja en el año cero.
Entonces, ese sería nuestro flujo inicial. El flujo operativo. Proseguimos con el flujo operativo. En este caso serían todas aquellas cuentas que hayan ingresado durante la operación de la empresa. En este caso vamos a identificar aquellas cuentas con excepción de la venta de estos otros gastos, nada más. Todas las demás las vamos a identificar si eran entradas o salidas de dinero. Entonces vayamos con la primera. Las ventas. Acá en el ejercicio nos decía que el 100% de las ventas se realizan. Entonces ingresaría con cobranzas en ventas. En ventas. Como es una entrada de dinero a partir del año 1, sería con signo positivo. Y es una copia fiel nada más. Como es el 100%, no hay necesidad de hacer una multiplicación o sacar un porcentaje. También nos dice que los gastos operacionales se pagaron en el año. En este caso serían igual a pago de gastos operacionales. Como es un pago, es una salida de dinero, entonces sería con signo negativo. Entonces, como acá está con signo negativo, también es una copia fiel. ¿Qué otra cuenta más tenemos? Ya ingresamos las ventas, los gastos. Las depreciaciones. Las depreciaciones no implican una entrada o salida de dinero, puesto que solo nos indican el valor de desgaste o el valor de pérdida de valor que ha sufrido dicho activo. Entonces no significa una entrada o salida de dinero. Entonces estas depreciaciones no ingresarían. Otros ingresos, otros gastos, otros ingresos no tenemos ningún concepto. En otros gastos estamos ingresando solamente en el estado de resultados ingresamos el valor de la pérdida o ganancia, pero este valor no implicaba una entrada o salida de dinero. ¿Qué es lo que implicaba una entrada o salida de dinero? La venta del equipo, no en sí esta pérdida, porque estos menos 500,000 solamente es el registro de la pérdida que incluimos al vender ese activo. Entonces, estos otros gastos no todavía, aún no los ingresamos. Vamos con costos financieros. Costos financieros. Como aún no hemos incurrido en un préstamo, esto iría con signo negativo, pero como no lo tenemos, entonces todos los montos serían cero. ¿Qué otra cuenta más? Ya ingresamos costos financieros y pasamos al IUE, a los impuestos. El supuesto que maneja el flujo de caja es que los impuestos se pagan en ese mismo año. Entonces, colocamos pago de impuestos. En este caso sería IUE, que es igual a una copia fiel del mismo monto. Como está con signo negativo, es una salida de dinero. Entonces, iría con ese mismo monto. Es una copia fiel nada más. Y hasta acá terminamos de identificar todas las cuentas necesarias para el flujo de caja, para el flujo operativo. Y con lo último que necesitamos realizar es el flujo de cierre, para el cual vamos a utilizar el valor de la venta del activo. Y en acá registramos no el valor de la pérdida, esto solamente es el valor de la pérdida que estamos incurriendo, no implica una entrada o salida de dinero. Entonces, lo que sí implica una entrada o salida de dinero es la venta del equipo, la venta de la maquinaria, perdón, la cual estábamos vendiendo a 2,000. Entonces, la venta del activo, como es una venta, estamos vendiendo nuestra maquinaria, está ingresando 2,000 bolivianos o 2,000 pesos a nuestra empresa. Entonces, iría con signo positivo. Y hasta aquí tendríamos todas
el flujo de caja, los montos de flujo de caja de este ejercicio. La sumatoria de cada columna nos daría el flujo neto de caja. Entonces haríamos la sumatoria de cada columna. Cabe recalcar que hay que tener mucho cuidado con los signos al ingresar al flujo de caja, puesto que un signo más o un signo menos puede hacerles equivocar en un ejercicio. Entonces, estos serían los resultados a los que se debería de llegar. Hasta aquí tendríamos todo lo necesario, todo el inciso A calculado. El flujo neto de caja y el estado de resultados. Vamos al inciso B. El inciso B nos dice que calcular el estado de resultados y flujo de caja asumiendo que todas las ventas tienen una recaudación del 90% y los gastos operacionales se pagaron en el año en un 100%. El costo de máquina se cubre con un préstamo de 70% a una tasa del 14% capitalizable semestralmente y por un plazo de 3 gestiones. Asumir el sistema de amortización gradual y pagos semestrales. Primero lo primero. Acá debemos volver a calcular el estado de resultados, pero asumiendo que todas las ventas tienen una recaudación del 90%. Y que además el costo de máquina se cubre con un préstamo del 70%. Eso quiere decir que el 70% del precio de la máquina nos los están prestando y solamente estamos aportando el 30% del restante. Nos da una condición de que nos van a prestar a una tasa del 14% capitalizable semestralmente. Eso lo anotamos acá. 14% capitalizable semestralmente. Esa es la tasa de interés, la I. Y por el hecho de que lleve la palabra capitalizable, ingresaría también la letra J. ¿Qué es J? Es el número de periodos comprendidos en un año. En este caso, si es capitalizable semestralmente, tenemos que fijarnos la periodicidad de los pagos. Dice pagos semestrales. Si dice capitalizable semestralmente, en este caso, lo que debemos de realizar es, lo que debemos de calcular es cuántos semestres caben en un año. Entonces, ¿cuántos semestres caben en un año? 2. Entonces, el valor de J es 2. ¿Qué más? Los pagos son semestrales. El valor del préstamo es igual al 70% del total de la maquinaria. El total de la maquinaria costaba 50.000. Este valor era 50.000. Entonces calculamos el monto a prestarse. Monto del préstamo. Entonces ya necesitamos este dato y este otro dato que lo vamos a calcular recién, que sería igual al 70% multiplicado por 50.000 multiplicado por 70%. En este caso nos estaríamos prestando 3.500 y nuestro aporte propio, ¿cuánto sería si nos estamos prestando 3.500? Sería igual a los 50.000 menos los 35.000. Nosotros estaríamos aportando propio. Nosotros estaríamos aportando solamente 15.000, lo cual nos da el total de la maquinaria. Esto es igual a suma. Esto nos tiene que cuadrar puesto que solamente estamos repartiendo el valor de la compra de la máquina. Entonces, ¿qué datos necesitamos? El monto del préstamo
la tasa de interés, los pagos son semestrales, también necesitamos ese dato. Pero acá nos falta también un dato, el cual es el tiempo. Acá podemos extraerlo. 3 gestiones, entonces si dice 3 gestiones son 3 años. N es igual a 3 años. Ok, entonces ya tenemos todos los datos necesarios. Pasemos a hacer el cuadro de amortización. Para realizar el cuadro de amortización necesitamos primero identificar qué tipo de amortización nos está pidiendo. Sistema de amortización gradual y pagos semestrales. Primero, nos está diciendo que vamos a pagar semestralmente y la amortización es gradual. Eso quiere decir que la cuota es constante. Entonces utilizamos la fórmula del valor actual. ¿A qué era igual la fórmula del valor actual de unas cuotas iguales? Era igual al... Bueno, voy a ingresar la fórmula despejada, que era igual al valor del préstamo dividido entre 1 más 1 más 1 menos 1 más I sobre J, que en este caso sería I capitalizable semestralmente dividido entre J, que sería 2. Ambos entre paréntesis. Ambos entre paréntesis. Elevado. Todo eso tiene que estar elevado a menos N por J. ¿Por qué es N por J? Porque 3 años multiplicado por 2 nos darían los 6 semestres. Si el tiempo nos hubiera dado en semestres, entonces solo había que colocar el dato de los semestres. Recordemos que en matemáticas financieras todo debe estar en la misma unidad de tiempo. Entonces sería 3 por 2 nos daría 6 semestres. 3 por 2. Todo eso dividido entre I sobre J. Y es 14% capitalizado semestralmente dividido entre J, que serían 2. Y este resultado nos arroja una cuota del 7.342,85. Esto lo voy a redondear a 2 decimales. Y este sería el monto de la cuota. Pasemos a hacer el cuadro de amortización. Cuadro de amortización. ¿Qué datos necesitamos? Son el periodo. Necesitamos el monto de la cuota, el monto del interés, el monto de la amortización de capital y por último, saldo insoluto. Esto tiene que ajustarse en todo el texto, entonces ya tenemos. Como son 6 semestres, van a haber 6 periodos. 3 gestiones y los pagos son semestrales, entonces en 3 años, ¿cuántos semestres hay? 6. Periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que siempre en el saldo insoluto de este periodo nos tiene que salir 0. De esa forma verificaremos que nos ha salido bien. El primer saldo insoluto del año 0 es igual al préstamo, el monto del préstamo. En este caso sería 3.500. La cuota, como es un sistema de amortización gradual, eso quiere decir que la cuota es constante todos los periodos. Entonces sería igual a todo esto, todos los periodos. 7.342,85 hasta el periodo 6. Lo que sigue es calcular el interés. Recordemos que la fórmula del interés simple es igual al valor actual por interés por tiempo. Entonces nuestro valor actual sería el saldo insoluto del año anterior multiplicado por I sobre J. ¿Por qué hacemos esa operación?
porque nuestra tasa es capitalizable, es una tasa de 14% anual capitalizable semestralmente. Como es anual, al dividirlo entre 2 nos saldría una tasa semestral. Como estas dos casillas se van a mantener, entonces las congelo. Multiplicado por el número de periodos. ¿Cuántos periodos transcurrieron entre el periodo 0 a 1? 1. Y en todos los periodos va a transcurrir un periodo nada más. ¿A qué es igual a la amortización de capital? Es igual a la cuota menos el interés. ¿Y a qué es igual el saldo insoluto? Es igual al saldo insoluto del año anterior por el periodo anterior menos la amortización de capital. Estas fórmulas las jalo y efectivamente nos sale el saldo insoluto del último periodo de 0. Entonces nuestro cuadro de amortización está realizado bien. Pero recordemos que este periodo 1 corresponde al semestre 1. El periodo 2 corresponde al semestre 2. Y así sucesivamente hasta llegar al semestre 6. Pero lo que yo necesito es flujos de caja anual. Entonces lo que tengo que hacer es realizar un cuadro de suma, en el cual voy a tener periodo, interés y amortización de capital. Estos periodos ya serían los anuales que necesito, pero estos están en periodos semestrales. Entonces, lo que necesito hacer es hacer un cuadro de resumen, sería año 0, año 1, año 2. Entonces, esta sería mi tablita nueva, cuadros de resumen, en el que el periodo 1, en el año 1 voy a pagar, en el año 1 voy a pagar la cuota 1 y la cuota 2, pero esas cuotas están divididas, están repartidas entre interés más amortización de capital. ¿No? Recordemos que la cuota es la suma de interés más amortización de capital. Lo único que hacemos es dividir esos montos, repartir esos montos. Entonces, ¿qué estoy yendo a pagar en el año 1? Estoy yendo a pagar el interés del semestre 1 más el interés del semestre 2. Y el periodo 2 estoy pagando el interés del semestre 3 más el interés del semestre 4. Pero acá también hay un periodo 3 en el año 3. En el año 3, ¿qué interés estaría pagando? El interés del semestre 1 más el interés del semestre 2. Ok, entonces ya tendría un resumen de todos los pagos, pero solamente en cuanto a intereses. Ok, entonces lo que necesito hacer es hacer lo mismo, pero con la amortización de capital. En el año 1 estoy pagando la amortización de capital del semestre 1 más la amortización de capital del semestre 2. Para el año 2 estoy pagando la amortización de capital del semestre 3 más la amortización de capital del semestre 4. Para el año 3 estoy pagando la amortización de capital del semestre 5 más la amortización de capital del semestre 6. Y así tengo un cuadro de resumen de los 3 años que voy a pagar. Entonces, lo que haría falta es jalar estos datos, trasladarlos al nuevo estado de resultados. Este sería nuestro nuevo estado de resultados. Voy a copiar los datos. Acá. Entonces lo que voy a hacer es traer los resultados y como podrán observar, es exactamente todo lo mismo en la utilidad. En el estado de resultados es exactamente el mismo monto.
son exactamente los mismos montos. Entonces lo que procedería es a copiar el dato de la utilidad del estado de resultados, todos los datos, estado de estado de resultados del inciso B. Entonces, ¿en qué variaría este nuevo estado de resultados? En lo único que variaría es a partir de los costos financieros. Todo lo demás de la utilidad antes de impuestos, antes de intereses, antes de impuestos, es exactamente el mismo monto que en el anterior inciso. Los nuevos costos financieros sería igual al pago de interés, pero como es un pago, es un gasto, entonces sería con signo negativo. Y hacemos una copia fiel de todos los 3 años. La utilidad antes de impuestos será igual a la utilidad antes de intereses antes de impuestos menos los costos financieros, que en este caso eran los que hicimos en el cuadro de resumen. Por ende, el hecho de que existan costos financieros está cambiando los montos de nuestras utilidades antes de impuestos. Por ende, nuestro impuesto a las utilidades de las empresas también va a variar. Entonces, esto es igual a la utilidad antes de impuestos por la alícuota del impuesto. En este caso tenemos una tablita acá arriba, el cual nos señala que era de 20% para el año 1 y 2. Y para los años 3, 4 y 5 era del 45%. El resultado neto de la gestión es igual a las de esta de la utilidad antes de impuestos menos el pago de IVA. Y esto nos daría el nuevo estado de resultados. Entonces, este sería nuestro nuevo estado de resultados, pero del inciso B. Este era color azul, listo, y las letras eran blancas. Ya. Estos datos tenían que coincidir con los resultados que les proporcioné en el solucionario. Pasemos a armar el flujo de caja. Flujo de caja. Para el flujo de caja necesitamos los datos de los periodos, pero teniendo en cuenta que ya existe un periodo cero. Y colocamos el flujo inicial. En el flujo inicial ya existiría una cuenta adicional aparte de la adquisición del equipo, la cual sería, primero anotaremos la adquisición de la máquina. En este caso era igual a 50.000. Ya estamos pagando a 50.000. Pero como es una salida de dinero, entonces sería con signo negativo. Como nos estamos prestando, estamos haciendo un ejercicio con un préstamo del 70% de este valor, entonces aquí ingresaría también lo que sería desembolso del préstamo. Entonces, acá ingresaría el monto, el préstamo que nos están dando. ¿Cómo obtenemos ese monto? Es igual al monto financiado. El 70% de los 50.000 era los 35.000. Este desembolso de préstamo tiene signo positivo. ¿Por qué razón? Porque al prestarnos nos están dando dinero a cambio de que nosotros vamos a pagar intereses. Entonces,
Daría con signo positivo. Hasta ahí sería el flujo inicial. Entramos al flujo operativo. En el flujo operativo vamos a ver que vamos a tener cobranzas, las ventas, pago de gastos operativos, por lo pronto esas dos, pero necesitamos ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Acá nos dice el inciso B que la recaudación de todas las ventas es del 90%. Eso quiere decir que solamente vamos a poder recaudar de todo lo que vendamos o vamos a poder rescatar el 90%. Los 10% restante quiere decir que no los vamos a poder rescatar. Estamos manejando ese supuesto, los damos por perdido. Entonces tendríamos que multiplicar 90%, sacar el 90% de las ventas. Esto, las ventas del año 1 por 90%. Y así en todos los años, hasta el año 5. Y el pago y los gastos operacionales se pagaron en el año en un 100%. Entonces, como dice 100%, es una copia fiel de el estado de resultados. Entonces, ya tendríamos ese dato. Pasemos a la siguiente. Depreciaciones no se las toma en cuenta porque no es una entrada o salida de dinero. Otros ingresos, otros gastos, las tenemos que dejar para el final. Costos financieros, acá sí tenemos costos financieros. Costos financieros. Costos financieros sería igual a el costo financiero del año 1, que era el del cuadro, que el monto que extraímos del cuadro de resumen, hasta el año 5. En los periodos 4 y 5 ya no tenemos préstamo, por eso es que ya no tenemos costos financieros. Como tenemos costos financieros, que era el pago del interés, también tenemos pago de amortización de capital. Voy a agrandar un poco más la casilla. Y este pago de amortización de capitales lo extraemos del cuadro de resumen, que era igual al del año 1. Pero como es una salida de dinero, entonces iría con signo negativo. Entonces, todo para los 4 gestiones, para las 5 gestiones. Recuerden que solamente vamos a pagar durante 3 gestiones. Y por último, ¿qué más? El IUE, pago del IUE, pago de impuestos. Pago de impuestos. ¿Cuál nos daría? Es una copia fiel nada más del estado de resultados. Y hasta aquí tendríamos el flujo operativo. ¿Qué es lo que nos falta? El flujo de cierre. Y acá, como en el anterior inciso, también colocamos la venta del activo. O venta de la máquina. Como la venta de la máquina se la hace al finalizar del año 5, entonces ingresamos el monto total, que en este caso serían los 2.000. Sí, los 2.000. Y hasta aquí tendríamos todo lo necesario para nuestro flujo de caja. La sumatoria de todas estas columnas nos daría el flujo neto de caja. Esto sería igual a la suma de toda esta columna. ¿Cómo darnos de cuenta si hemos hecho bien un ejercicio? Por ejemplo, para el año 0,
la diferencia de la sumatoria de toda esta con préstamo nos tiene que dar exactamente el monto que estamos aportando nosotros. En este caso es 15.000. ¿Cuánto estábamos aportando? Nosotros era de 15.000 también. Entonces está bien el flujo del año cero. Entonces con eso podemos darnos una pista de que estamos haciendo bien. Ahora pasemos al inciso C. El inciso C nos dice calcular el flujo de caja asumiendo que todas las ventas tienen una recaudación del 90% y el 10% a crédito a ser cancelados el siguiente año. Esta es una variación al inciso B. Todo lo demás es exactamente lo mismo. También se presta el 70% a una tasa del 14% de capitalizarlo semestralmente. También es a un plazo de 3 gestiones. Entonces ya tenemos listo el cuadro de amortización. No tenemos que hacer otro cuadro. Lo único que varía es la recaudación de las ventas, porque los gastos también se las recauda en 100%. Entonces, esto es lo que debemos hacer, una nueva tabla de cobranzas. Para eso realizamos la tabla de cobranzas para el inciso C. Tabla de cobranzas. Acá sería cobranza en efectivo y el otro crédito para la siguiente gestión. Y acá tendríamos el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Los de coser es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo que dice, para las ventas del año 1 solamente se recauda el 90% y el restante es a crédito para la siguiente gestión. Eso va a suceder exactamente en todos los periodos. Entonces ya tenemos una tablita de cuadro de cobranzas. Ahora necesitamos un cuadro de cobranzas en efectivo. Entonces lo que necesitaríamos es la cobranza. Lo primero que necesitamos periodo. Cobranza gestión actual y cobranza de la gestión anterior. Acá tenemos los mismos periodos, pero la cobranza, para la cobranza de la gestión actual, lo único que tenemos que hacer es sacar el 90% del total de ventas. Y esto de la misma forma para todos los periodos. Para la cobranza de la gestión anterior, eso quiere decir que este 10% que estamos dando a crédito se lo va a cancelar el siguiente año. Entonces tenemos que añadirle ese monto, 10%, pero de la venta de la anterior gestión. Y esto va a suceder hasta el año 5. Eso quiere decir que el año 5 estamos pagando lo del año 4. Si hiciéramos un cuadro más, entonces año 5. ¿Cuál es el saldo que se da por perdido? Solamente el 10% de este quinto año, porque se lo cancelaría el siguiente año, pero también ingresaría acá en este dato la cobranza de la gestión anterior, la cual es igual a... Ya calculamos el 90% de las ventas, pero este 10% nos dice que se va a pagar el siguiente año. Entonces calculamos el 10%.
sobrante de esa venta, que serían 60.000. Y así sucesivamente hasta el periodo 5. Cuando se realiza con este supuesto, quiere decir que la venta de cada año se la paga el siguiente año, pero se la da por perdido la venta los 10% del año 5. ¿Por qué? Porque ahí termina la operación, entonces este 10% no podría ser recuperado. Entonces, este sería nuestro cuadro resumen. Y acá lo que necesitaríamos es hacer un total de cobranzas en la gestión. Para esto lo único que tenemos que hacer es la sumatoria de cada columna. Suma de estos dos montos SAS. Y este es el nuevo monto que debemos de copiar en el flujo de caja. Recordemos que cuando nos dice que las cobranzas, un 90%, solamente una parte es cobrado, no afecta al estado de resultados. Por ende, el estado de resultados va a ser el mismo que en el inciso B. Nada más, no va a cambiar nada porque los costos financieros también son los mismos, debido a que también se financiaba el 70% y era la misma tasa. Entonces, los datos van a ser exactamente los mismos. Lo único que cambiaría es la cobranzas en ventas. Ya no serían los 5.400, el 90%, sino que sería estos nuevos valores. Copiar y pegar. Entonces, jalaríamos este dato de esta tabla. Y luego jalamos la fórmula y todo lo demás se mantiene constante. Entonces, estos serían nuestros nuevos datos del flujo de caja.